El club más popular y con más historia de Paraguay oficializó su plan de remodelación de su estadio Osvaldo Domínguez Dib. Desde hace tiempo se venía comentando la posibilidad de que Olimpia emprendiera un proyecto para modernizar su estadio, y por fin ese día ha llegado. El club sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes un proyecto de remodelación para su emblemático recinto. El ambicioso proyecto no solo busca aumentar la capacidad, sino que también significará una mejora sustancial en la infraestructura, asegurando que Olimpia cuente con el mejor estadio del país. Esta remodelación se inscribe dentro de una iniciativa más amplia de la Conmebol, que busca mejorar la infraestructura de los estadios que albergarán las finales de sus principales torneos esta temporada. El proyecto incluye una serie de modernizaciones que transformarán al estadio Osvaldo Domínguez Dib en un mega estadio equipado para eventos de gran envergadura. Y en este video conocerán todos los detalles. Comencemos. El presidente de Olimpia hizo el anuncio en conferencia de prensa, donde confirmó que el estadio tendrá capacidad para 32.000 personas, pero tendrá bases para seguir con la ampliación hasta los 42.000 espectadores. El club ha recibido un apoyo considerable de figuras prominentes, incluyendo al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y su familia, que han sido pilares en el desarrollo y la financiación de este proyecto. La inversión inicial será de $7 millones, con el 50% siendo autofinanciado por la venta de los palcos, mientras que la Confederación Sudamericana de Fútbol aportará $1.500.000, y el resto será una contribución de Alejandro Domínguez, quien es hijo de Osvaldo Domínguez Dib. El anuncio ha generado grandes expectativas no solo entre los aficionados de Olimpia, sino también en toda la comunidad futbolística de Paraguay, anticipando que el estadio se convierta en un escenario icónico para el país. Con Asunción como posible sede para la final de la Copa Sudamericana, el estadio remodelado de Olimpia no solo servirá a los fanáticos del fútbol local, sino que también se posiciona como un candidato para albergar los grandes eventos internacionales del continente. El estadio contará con nuevas bandejas en los sectores sur, este y norte, y se construirán nuevos espacios VIP en todas las zonas del recinto. En los sectores norte y sur, se alzarán 23 palcos de cada lado. En el sector este, se sumarán un total de 80 palcos en 2 niveles. En el sector de preferencia alta, se sumarán 40 palcos más a los 22 ya existentes. En 2 codos serán construidos 18 palcos en cada uno, y en la zona de preferencia baja, al nivel de césped, se construirán otros 14 palcos. De esta manera, el estadio contará con alrededor de 240 palcos privados. Según la información, estos estarán distribuidos en módulos de hasta 9 personas como mínimo y de 36 como máximo, y contarán con ambiente climatizado y butacas fijas. Por otro lado, los accesos y el entorno del estadio sufrirán modificaciones a fin de adecuarlo a las nuevas capacidades. Estas serán las refacciones de los vestuarios de los equipos local y visitante, así como de los árbitros. En cuanto a los sectores de prensa, serán totalmente renovados y reubicados en el sector este del estadio. Además, la sala de conferencia de prensa será ampliada y refaccionada totalmente. Por otro lado, 3 espacios serán destinados a la recepción de invitados VIP y eventos. Una vez que acaben las obras, el recinto se convertirá en el primer estadio Smart Venue del país, lo que significa que será un lugar equipado con tecnología avanzada para mejorar la experiencia de los visitantes y optimizar la gestión del lugar a través de una aplicación móvil que está diseñada para eventos deportivos de gran envergadura. Una vez descargada, la app proporcionará información útil a los fanáticos, como la ubicación de su asiento, mapa del sitio, y facilidad para realizar compras como comida y bebida. El estadio también proporcionará conexión a Internet a través de esta tecnología, y podrá enviar mensajes en tiempo real a todos sus visitantes, ya sea en caso de promociones o alguna que otra información de emergencia. En la actualidad, el equipo de Olimpia ya se encuentra en la fase de remodelación total del estadio, luego de tener su partido de despedida ante Ameliano, donde una multitud de fanáticos revivió los momentos de gloria del viejo estadio, que cierra sus puertas para renovarse y ponerse a tono con la modernidad y aumentar su capacidad. Durante el proceso de remodelación, el club trasladará todas sus instalaciones sociales al predio de la ex caballería en Campo Grande. Esta medida temporal permitirá continuar con las actividades institucionales mientras se realizan los trabajos en el estadio. La arquitecta Nicole Helmers, quien es la que diseñó el proyecto, anunció algunos detalles sobre el plan de remodelación, donde informó que la obra tendrá una duración de entre 6 y 7 meses para su etapa inicial, y luego otros 5 a 6 meses para su etapa final. La finalización de la primera etapa se prevé para los primeros días del mes de noviembre, esto teniendo en cuenta la final de la Copa Sudamericana, ya que el estadio de Olimpia es uno de los candidatos a albergar este importante evento.
Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del plan de ampliación y remodelación del Estadio de Olimpia de Paraguay? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.